tiempos antiguos, en la gloriosa ciudad de Bagdad, donde los minaretes se alzaban imponentes contra el cielo azul y las calles bullían con mercaderes de todas partes del mundo, vivía un hombre de gran fortuna y reputación llamado Sindbad. Su nombre era conocido en las ferias y en los salones de los ricos mercaderes, no solo por su inmensa riqueza, sino también por las extraordinarias aventuras que había vivido. Y, como toda gran leyenda, su historia comienza con un infortunio. Sindbad no nació rico. De hecho, provenía de una familia humilde. Su padre, un comerciante de telas, siempre había creído que el destino de su hijo sería seguir sus pasos. Sin embargo, la insaciable curiosidad de Sindbad por el mundo más allá de las murallas de la ciudad lo condujo por un camino inesperado. Era una mañana cualquiera cuando Sindbad, ya adulto, decidió salir a caminar por las concurridas calles de Bagdad. Sus ojos, siempre atentos, recorrían los puestos de los comerciantes, donde especias raras, finas telas y joyas brillantes resplandecían bajo el sol. Pero nada de eso lograba capturar su atención. En su corazón, había un anhelo por algo más, algo que aún no comprendía del todo. Mientras caminaba, Sindbad encontró a un viejo mendigo sentado a la sombra de una palmera, contando historias a un pequeño grupo de niños. La voz del anciano era ronca, pero firme, y el brillo en sus ojos mostraba que había visto cosas que pocos hombres podrían imaginar. Curioso, Sindbad se acercó y se sentó en la periferia del grupo, escuchando con atención. El mar, comenzó el anciano, es una cosa viva, niños. Respira, siente y, a veces, incluso habla con aquellos que tienen oídos para escuchar. Fui marinero hace mucho tiempo, y lo que vi en las vastas y misteriosas aguas del océano, ningún hombre lo creería. Monstruos que podrían devorar barcos enteros, islas que no eran lo que parecían, y tesoros escondidos en los lugares más improbables. Los niños miraban con los ojos bien abiertos, atrapados en la red de palabras del anciano, pero fue Sindbad quien realmente sintió su corazón acelerar. ¿Qué era aquello? Un deseo ardiente comenzó a crecer dentro de él, un deseo de ver el mundo que el anciano describía, de tocar esas tierras lejanas, de descubrir si las historias eran verdaderas. Esa noche, Sindbad apenas pudo dormir. Su mente estaba en tumulto, llena de imágenes de mares tempestuosos e islas exóticas. Cuando finalmente se durmió, soñó con vastas extensiones de agua, barcos navegando bajo cielos estrellados y aventuras más allá de la imaginación. Determinado a seguir su destino, Sindbad vendió todo lo que poseía para financiar una expedición al mar. Reunió a un grupo de marineros experimentados, compró un robusto barco y, en una mañana nublada, dejó atrás Bagdad, navegando hacia lo desconocido. El viaje comenzó de manera prometedora. El viento llenaba las velas del barco, y las aguas eran tranquilas, reflejando el cielo como un espejo. Sin embargo, Sindbad sentía una creciente inquietud. Aunque el viaje iba bien, sabía que las verdaderas aventuras estaban aún por venir. Tras semanas de navegación, el barco de Sindbad llegó a una isla aparentemente desierta. Las aguas circundantes eran cristalinas, y la densa vegetación cubría la tierra. Fascinado, Sindbad decidió explorar el lugar. Sin embargo, a medida que él y su tripulación se adentraban más en la isla, comenzaron a notar algo extraño. El suelo temblaba ligeramente bajo sus pies. «Capitán», gritó uno de los marineros, señalando hacia el horizonte. Una columna de humo negro ascendía lentamente hacia el cielo. «Algo no está bien aquí». Antes de que pudieran reaccionar, la tierra bajo sus pies comenzó a elevarse. La isla donde habían desembarcado no era una isla, sino una gigantesca ballena dormida. La criatura, despertada por el calor de las hogueras que los marineros habían encendido, comenzó a moverse, sumergiéndose lentamente de nuevo en el mar. El pánico se apoderó de ellos. Sindbad y su tripulación corrieron de regreso al barco mientras la enorme criatura se agitaba violentamente, lanzándolos en todas direcciones. El mar, antes tranquilo, se convirtió en un torbellino de olas gigantescas, y el barco fue arrastrado como una hoja al viento. La tripulación gritaba, y el caos reinaba. Sin embargo, Sindbad mantuvo la calma, aferrándose al mástil y ordenando a los hombres que se mantuvieran firmes. Finalmente, la ballena desapareció en las profundidades,
y el mar volvió a calmarse. Exhaustos y aturdidos, los marineros se recompusieron. Muchos estaban aterrorizados, convencidos de que estaban condenados. Pero Sindbad, aunque había sentido el frío toque del miedo, estaba más decidido que nunca. «Sobrevivimos», dijo con renovada confianza. «Y si esto fue solo el comienzo, no puedo esperar para ver qué más nos reserva el mar». Y así, Sindbad y su tripulación continuaron el viaje, con sus corazones latiendo al unísono con la promesa de nuevas aventuras. Poco sabían ellos que lo que les esperaba en las profundidades de los mares y en las tierras distantes desafiaría no solo sus habilidades, sino también su cordura. La primera aventura de Sindbad había cambiado su vida. Al regresar a Bagdad, fue recibido como un héroe, y las historias de su viaje se esparcieron por toda la ciudad. Pero el mar, una vez sentido, no permite que se lo olvide. La inquietud pronto volvió a acosarlo, y Sindbad se dio cuenta de que todavía había mucho por ver y descubrir. Así que no pasó mucho tiempo antes de que reuniera a su tripulación una vez más y partiera en una nueva travesía. Esta vez, el destino lo llevó a una tierra misteriosa, cubierta por una selva espesa e impenetrable. Los árboles, tan altos como montañas, parecían tocar el cielo, y el aire era denso con el perfume de flores exóticas. Pero la verdadera atracción de ese lugar no estaba en la superficie, sino en un profundo y traicionero valle que cortaba la tierra. El Valle de los Diamantes era un lugar de riquezas incalculables, donde las piedras preciosas, más grandes de lo que nadie jamás había visto, cubrían el suelo como si fueran simples guijarros. Sindbad y sus hombres descendieron al fondo del valle, con los ojos brillando ante la visión de tal fortuna. Pero rápidamente descubrieron que las riquezas de ese lugar tenían un terrible precio. Las paredes del valle eran empinadas y resbaladizas, lo que hacía que la subida fuera casi imposible. Para empeorar las cosas, el valle estaba habitado por enormes serpientes que se movían silenciosamente entre las piedras, siempre al acecho de presas fáciles. La tripulación de Sindbad estaba aterrorizada, pero la promesa de riquezas inimaginables los mantenía enfocados. Durante días, lucharon por encontrar una manera de escapar del valle mientras recogían tantos diamantes como podían cargar. Pero la situación empezó a volverse desesperada. Las provisiones se estaban agotando, y las serpientes se volvían cada vez más audaces, acercándose cada vez más al campamento durante la noche. En una noche particularmente oscura, mientras el viento aullaba entre las paredes del valle, Sindbad tuvo un sueño. En él, un pájaro gigantesco, con plumas tan blancas como la nieve, descendía del cielo y lo llevaba fuera del valle. Cuando despertó, Sindbad supo lo que debía hacer. Al día siguiente, ordenó a sus hombres que recogieran los diamantes más grandes que encontraran y los ataran con cuerdas hechas de sus ropas. A regañadientes, ellos siguieron sus órdenes. Sindbad entonces esperó pacientemente al amanecer, cuando el pájaro de su sueño, conocido como Roc, apareció en el cielo, volando en círculo sobre el valle. Tan pronto como la criatura aterrizó, Sindbad y su tripulación rápidamente ataron los diamantes al ave. El Roc, sintiendo el peso de las piedras preciosas, batió sus enormes alas y ascendió a los cielos, llevándose a los hombres con él. Fueron llevados fuera del valle y dejados a salvo en un acantilado cercano. El alivio de escapar con vida fue inmenso, y la fortuna que habían adquirido era suficiente para hacer de ellos los hombres más ricos de Bagdad. Sin embargo, Sindbad sabía que no podía detenerse allí. El llamado del mar seguía siendo fuerte, y la próxima aventura apenas estaba esperando por él. Sindbad, ahora conocido como el marinero más intrépido de Bagdad, se había convertido en una figura legendaria. Sus aventuras en el mar y en tierras lejanas llenaban las conversaciones en las tabernas y mercados. Pero con el tiempo, comenzó a sentir que aún había más por descubrir, algo más oscuro y peligroso. Pronto, Sindbad emprendió otro viaje, esta vez hacia una isla distante que, según los rumores, estaba habitada por una criatura terrible. Él y su tripulación navegaron durante semanas hasta avistar la isla. Era un lugar de belleza salvaje, con playas de arena blanca y densos bosques que cubrían empinadas montañas. Pero había algo en el aire que parecía extraño, una quietud que dejaba a todos inquietos. Desembarcando en la isla, Sindbad y sus hombres comenzaron a explorar,
pero rápidamente se dieron cuenta de que estaban siendo observados. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran la fuente del terror de la isla, un gigante con un solo ojo en el centro de su frente, que se movía con una velocidad sorprendente para su tamaño inmenso. La criatura capturó a varios de los marineros, llevándolos a una oscura cueva en las profundidades del bosque. Sindbad, que había escapado por poco, siguió al gigante en secreto. Lo que vio al espiar dentro de la cueva hizo que su sangre se congelara. El gigante estaba cocinando a los marineros capturados en un gran caldero. Sindbad sabía que debía actuar rápidamente. Volvió al barco y, con los hombres restantes, trazó un plan. Durante la noche, mientras el gigante dormía, Sindbad y su tripulación entraron sigilosamente en la cueva. Encendieron una hoguera y calentaron una estaca de madera hasta que estuvo al rojo vivo. Luego, en un movimiento rápido y decisivo, clavaron la estaca en el ojo del gigante. El grito del gigante fue aterrador, resonando por toda la isla. Ciego y furioso, comenzó a derribar árboles y rocas, tratando de atrapar a los hombres que lo habían atacado. Pero Sindbad y su tripulación ya estaban huyendo, corriendo hacia el barco. Zarparon rápidamente, dejando atrás la isla y al gigante. Sindbad, sentado en la proa del barco, miró hacia atrás y vio cómo la isla desaparecía en el horizonte. Su corazón latía con fuerza, no solo por el peligro que habían superado, sino también por la certeza de que, en el fondo, había disfrutado la adrenalina, el desafío y el riesgo. Después de tantas aventuras, Sindbad regresó a Bagdad, decidido a llevar una vida tranquila. Había adquirido riquezas más allá de la imaginación y se había convertido en un hombre respetado y reverenciado. Pero la paz nunca duró mucho para él. El mar, con todos sus misterios, aún lo llamaba. Pasaron los años, y Sindbad envejeció. Pero incluso en su vejez, no podía escapar del deseo de una última aventura. Decidido a hacer su último viaje, Sindbad reunió a su antigua tripulación, y con rostros viejos a su lado, partió en un último viaje en busca de un tesoro legendario, supuestamente escondido en las profundidades del mar. El viaje fue difícil y lleno de desafíos. Tormentas violentas destruyeron parte del barco, y muchos hombres fueron perdidos en el mar. Pero Sindbad persistió, guiado por la visión de una ciudad sumergida donde el tesoro de un reino perdido aguardaba. Finalmente, después de meses en el mar, llegaron al lugar indicado en los antiguos mapas de navegación. La ciudad sumergida era real, un lugar de esplendor y maravilla, ahora enterrado bajo las aguas del océano. Sindbad y su tripulación se sumergieron en las profundidades, donde encontraron el tesoro, cofres de oro, joyas y artefactos de valor incalculable. Pero lo que no sabían era que la ciudad estaba protegida por una fuerza antigua y oscura. Al intentar salir con el tesoro, Sindbad y sus hombres fueron atacados por espíritus guardianes. Estos seres, hechos de agua y sombra, surgieron de las profundidades, luchando ferozmente para proteger lo que habían jurado guardar para siempre. La lucha fue brutal, y muchos de los hombres de Sindbad fueron llevados por las oscuras aguas. Sindbad, cansado y herido, se dio cuenta de que no podía ganar esa batalla. Con gran tristeza, ordenó que se dejara el tesoro atrás. Solo un pequeño cofre, que contenía un artefacto de gran poder, fue llevado de regreso al barco. Cuando emergieron de las aguas, los hombres de Sindbad estaban cambiados, no solo por la pérdida, sino por la comprensión de lo que habían desafiado. De regreso en Bagdad, Sindbad encerró el artefacto en una caja fuerte y juró no volver a buscar tesoros en el fondo del mar. Comprendió, finalmente, que algunas cosas no estaban destinadas a ser poseídas por manos humanas. La última aventura de Sindbad marcó el final de una era para él. Se retiró de la vida de marinero, pasando sus días en paz, rodeado de su familia y amigos. Pero las historias de sus aventuras, contadas y recontadas en Bagdad, nunca perdieron su magia. La gente lo buscaba, no solo para escuchar sus historias, sino también para pedir su consejo. Una noche, ya muy anciano, Sindbad sintió que su tiempo estaba llegando a su fin. Llamó a su nieto mayor, un joven curioso y valiente, para que se acercara. Con voz débil, pero con ojos que aún brillaban con la llama de la aventura, Sindbad reveló lo que había guardado en secreto durante todos esos años. «Hay algo que debo contarte»,
dijo, algo que nunca revelé a nadie. El artefacto que traje de la ciudad sumergida tiene un poder inimaginable. Pero ese poder tiene un precio terrible. Lo he guardado para proteger al mundo de su maldición, pero sé que algún día, alguien podría intentar usarlo. Sindbad entregó a su nieto una llave, simple en apariencia, pero pesada con el peso de lo que representaba. Guárdala bien, y si algún día la necesitas, recuerda las lecciones que aprendí. El verdadero tesoro no es el oro ni las joyas, sino el conocimiento y la sabiduría. Con esas palabras, Sindbad cerró los ojos por última vez, partiendo hacia lo que creía sería la mayor de todas las aventuras, el viaje hacia lo desconocido después de la muerte. El nieto de Sindbad sostuvo la llave con reverencia, sintiendo la responsabilidad que ahora cargaba. Sabía que el nombre de Sindbad el marino viviría para siempre en las historias contadas alrededor de las hogueras, en los salones de los mercaderes y en las tabernas de Bagdad. Y con el tiempo, él también descubriría si había heredado no solo el nombre de su abuelo, sino también su valentía y sed de aventura. En una pequeña aldea escondida entre las montañas, rodeada por antiguos bosques y envuelta en nieblas que parecían guardar secretos de tiempos olvidados, vivía una comunidad unida pero profundamente temerosa de una leyenda. Era la leyenda de Sete, un relato oscuro que solo se susurraba en noches sin luna, cuando el viento susurraba a través de los árboles como un alma perdida. Se decía que Sete era un ser que vagaba por los bosques al caer la noche, un espíritu inquieto, incapaz de encontrar descanso. Según la historia, él había sido un hombre en tiempos remotos, pero su alma había sido corrompida por un deseo insaciable de poder. Había intercambiado su humanidad por una vida eterna, pero una vida que nunca conoció la paz. Desde entonces, buscaba en las sombras lo que había perdido, una forma de romper su maldición. Las madres y los padres enseñaban a los niños de la aldea a temer la noche. Nunca se aventuren en el bosque después del anochecer, decían los ancianos. Sete acecha y roba el alma de aquellos que lo desafían. Sin embargo, no todos creían en la leyenda. Joao, un joven valiente, era uno de los pocos que no temía las historias. Era huérfano, criado por los ancianos de la aldea, pero siempre sintió que había más en el mundo de lo que le permitían ver. Había escuchado las historias de Sete muchas veces, pero en lugar de llenarse de miedo, sentía una creciente curiosidad. ¿Quién era Sete realmente? ¿Por qué estaba maldito? Y, sobre todo, ¿había alguna forma de liberarlo? En una noche de luna nueva, cuando la oscuridad parecía devorar la aldea por completo, Joao tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Estaba decidido a desentrañar la verdad detrás de la leyenda. Contra las advertencias de los ancianos, decidió aventurarse en el bosque, armado solo con una linterna y su inquebrantable valentía. A medida que caminaba, el silencio del bosque se volvía casi tangible. Los árboles, altos y antiguos, parecían observar sus pasos como guardianes de un secreto olvidado. El camino frente a él era estrecho y sinuoso, pero Joao no vacilaba. El sonido del viento en las hojas sonaba como susurros, pero no podía discernir las palabras. ¿Serían los espíritus de los antiguos habitantes del bosque tratando de advertirle? Después de caminar durante horas, Joao llegó a un claro. En el centro, había un viejo roble, cuyas raíces profundas parecían penetrar hasta el corazón de la tierra. Bajo el árbol, una piedra marcada con símbolos extraños emanaba un aura fría. Joao se acercó con cautela, sintiendo que había algo sobrenatural en aquel lugar. Al tocar la piedra, una sensación helada recorrió su cuerpo. De repente, el entorno a su alrededor cambió. Ya no estaba en el claro, ahora se encontraba en un vasto campo sombrío, donde el cielo era una masa de nubes negras que giraban lentamente. En el centro de este mundo distorsionado, vio una figura alta, envuelta en sombras. Era Sete. Los ojos de Sete, brillando como brasas, se fijaron en Joao. ¿Quién se atreve a entrar en mi dominio? Su voz era un susurro que reverberaba en el aire. Joao sintió un escalofrío en la columna, pero no retrocedió. Soy Joao, y he venido en busca de la verdad. Quiero saber por qué estás maldito, Sete. Sete lo observó en silencio durante un momento, y luego, con un movimiento de su mano, el campo sombrío a su alrededor cambió de nuevo. Ahora,
Joao estaba en una aldea antigua, muy parecida a la suya, pero los habitantes parecían espectros, moviéndose sin vida, atrapados en una repetición interminable de sus últimos momentos. Esta fue mi aldea, hace mucho tiempo, dijo Sete. Yo era uno de los ancianos, sabio y respetado. Pero la sed de poder me corrompió. Busqué dominar las fuerzas de la oscuridad, pensando que podría usarlas para proteger a mi pueblo. En su lugar, nos condené a todos. Joao observó, horrorizado, mientras la visión a su alrededor mostraba la antigua aldea siendo consumida por una plaga misteriosa. Las personas enfermaban, se debilitaban y finalmente sucumbían a una muerte dolorosa. La desesperación en los ojos de Sete era evidente. Invocé un poder que no comprendía, continuó él. Un espíritu antiguo, engañado por promesas de sabiduría y fuerza. Pero al intentar controlarlo, se liberó y trajo destrucción. Como castigo, fui condenado a caminar eternamente entre las sombras, incapaz de morir, incapaz de vivir, viendo perpetuarse mi error por eras. Joao sintió una profunda tristeza por Sete. Se dio cuenta de que el espíritu no era el monstruo de las historias, sino un alma torturada, aprisionada por su propia ambición. Pero, ¿por qué la maldición persiste? ¿Por qué no puedes descansar? Sete lo miró con una mezcla de esperanza y desesperación. La maldición se mantiene por la oscuridad dentro de mí. Para romperla, alguien debe enfrentar esa oscuridad, no con fuerza, sino con compasión. Pero nadie nunca se atrevió a intentarlo, hasta ahora. Joao comprendió lo que debía hacer. No podía luchar contra Sete, pero podía ofrecerle redención. Te ayudaré a liberarte, dijo con determinación. Pero necesitaré respuestas. ¿Cómo puedo enfrentar esa oscuridad? Sete le reveló a Joao que la clave para su liberación estaba en las raíces del viejo roble, en el claro donde todo comenzó. Allí está enterrada la fuente de mi poder, una piedra negra que fue el canal de la invocación. Contiene la oscuridad que me aprisiona. Solo alguien de corazón puro, dispuesto a sacrificarse por otro, puede purificarla. Joao, consciente de los riesgos, no dudó. Regresó al claro y comenzó a cavar con las manos alrededor de las antiguas raíces, hasta que finalmente encontró la piedra negra. Palpitaba con una energía maligna, pero al sostenerla, Joao no sintió miedo. Cerró los ojos y, recordando todas las historias sobre valentía y compasión que había escuchado a lo largo de su vida, permitió que su propio corazón guiara su acción. A medida que canalizaba sus pensamientos hacia la piedra, una luz suave comenzó a emanar de ella. La oscuridad parecía resistirse, pero la fuerza de voluntad de Joao era mayor. Estaba decidido a salvar a Sete, aunque eso significara sacrificar su propia alma. Por un breve momento, Joao sintió que estaba siendo absorbido por un vacío, como si su propia esencia estuviera siendo drenada. Pero entonces, algo cambió. Sintió una presencia a su lado, no una figura física, sino una fuerza reconfortante. Era Sete, que, a pesar de su propia oscuridad, estaba tratando de proteger al joven. Juntos, enfrentaron el abismo de la oscuridad. Y entonces, con un último esfuerzo, Joao sintió que la piedra se rompía en sus manos, y con ello, un grito resonó por el bosque, como si una prisión invisible estuviera siendo destruida. Cuando Joao abrió los ojos, estaba de vuelta en el claro. La piedra negra había desaparecido, y el viejo roble ahora brillaba con una luz dorada. A su lado, Sete estaba de pie, pero algo había cambiado en él. La oscuridad que antes envolvía su forma ahora estaba ausente, reemplazada por un aura de serenidad. «Lo lograste, Joao», dijo Sete, su voz ahora llena de gratitud y paz. «Me has liberado de la maldición, y por ello, estaré eternamente agradecido. Mi espíritu ahora puede descansar». Joao sonrió, sintiendo una profunda alegría en su corazón. Había logrado lo imposible, no solo había enfrentado las tinieblas, sino que las había transformado con compasión y valentía. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo de algo mayor. Sete, antes de partir, dejó un último mensaje. La oscuridad puede surgir en cualquier corazón, pero es a través de la luz de la compasión que se vence. Nunca lo olvides, Joao.
Lleva esta sabiduría contigo y guía a aquellos que la necesiten. Y con esas palabras, Sete desapareció, transformándose en una suave brisa que pasó entre los árboles. El bosque, antes oscuro y misterioso, ahora parecía acogedor, casi mágico. Cuando Joao volvió a la aldea, encontró una comunidad diferente. La leyenda de Sete ya no era una historia de miedo, sino de redención. Los ancianos, al escuchar el relato de Joao, reconocieron el coraje y la sabiduría que el joven había demostrado. Desde ese día, Joao fue respetado no solo como un héroe, sino como el nuevo guardián de la aldea. Dedicó su vida a proteger y guiar a su pueblo, utilizando las lecciones que había aprendido de Sete para enfrentar cualquier desafío que surgiera. Enseñaba a los niños que la verdadera fuerza no residía en el poder físico, sino en la bondad y la compasión. Y así, la aldea prosperó, libre del miedo que la había atormentado durante generaciones. La historia de Joao y Sete se convirtió en una leyenda, transmitida de generación en generación. Pero, a diferencia de las historias de terror que antes dominaban las noches sin luna, esta era una historia de esperanza, de cómo incluso la oscuridad más profunda puede transformarse con la luz de un corazón puro. Muchos años pasaron, y Joao, ahora un anciano, solía sentarse frecuentemente bajo el viejo roble, donde todo había comenzado. Sabía que su tiempo se estaba acabando, pero no tenía miedo. Sabía que la muerte no era un final, sino una transición. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el bosque, Joao sintió una presencia familiar a su lado. Sonrió, reconociendo el suave susurro del viento. Era Sete, ya no un espíritu atormentado, sino un amigo que había venido a buscarlo. ¿Estás listo para partir?, preguntó la voz en el viento. Joao Asensio. Sí, lo estoy. Y así, en el silencio de la noche, Joao cerró los ojos por última vez. Pero su espíritu no partió solo. Fue guiado por Sete, hacia un lugar donde la oscuridad ya no podía alcanzarlos, donde la luz eterna de la compasión brillaba para siempre. Hace mucho tiempo, en un Egipto antiguo, cuando los dioses caminaban entre los hombres y las orillas del Nilo florecían bajo la sombra de sus bendiciones, el reino vivía en paz bajo el gobierno de Osiris, el bondadoso dios de la agricultura y de la vida después de la muerte. Bajo su mando, las tierras eran fértiles y el pueblo vivía en armonía, respetando las leyes y tradiciones establecidas por los dioses. Osiris era amado por todos. Él y su esposa, Isis, la diosa de la magia y la maternidad, formaban la pareja divina que representaba el ideal de bondad y justicia. Isis, con su sabiduría y poder, siempre estaba al lado de Osiris, ayudándolo a gobernar y proteger a los mortales. Pero, como en toda buena historia, la felicidad y la armonía no duran para siempre. En medio de esa aparente paz, había una sombra acechando. Seth, el hermano de Osiris, observaba todo con envidia. Él era el dios del caos, de la guerra y de las tormentas, y sentía un profundo resentimiento por el éxito de su hermano. Mientras Osiris era amado y venerado, Seth se sentía relegado a las sombras, siempre en la periferia del poder y de la adoración. Seth deseaba más. Ansiaba el trono de Osiris y la adoración de los mortales. Sentía que él, y no su hermano, debía ser el gobernante de Egipto, trayendo su fuerza y poder para someter a los débiles e imponer su propio orden. Pero para eso, necesitaba deshacerse de Osiris. Seth, astuto y calculador, sabía que no podía enfrentarse a Osiris directamente. Su hermano era poderoso y contaba con el apoyo de otros dioses, además de la devoción de los mortales. Así que Seth urdió un plan meticuloso, lleno de engaño y traición, para eliminar a Osiris del camino. Organizó un gran banquete en honor a Osiris, invitando a todos los dioses y diosas a la celebración, haciendo que la fiesta fuera grandiosa, llena de risas y música. Osiris, sin sospechar de las intenciones de su hermano, asistió con su esposa Isis, y todos los demás dioses se reunieron para el evento. En el punto culminante de la fiesta, Seth presentó un magnífico sarcófago de madera, adornado con oro y piedras preciosas. Anunció que el sarcófago sería un regalo para aquel que encajara perfectamente en él. Todos los dioses, uno por uno, intentaron acostarse en el sarcófago, pero ninguno encajaba a la perfección. Cuando llegó el turno de Osiris, Seth sonrió en secreto.
Osiris, siempre confiado y sin sospechar nada, se acostó en el sarcófago. Para sorpresa de todos, el sarcófago estaba hecho a medida para él. En cuanto Osiris se recostó, Seth y sus seguidores cerraron rápidamente el sarcófago y lo sellaron con plomo, aprisionando al rey de los dioses dentro. Con una risa siniestra, Seth anunció su golpe final. Arrojó el sarcófago al Nilo, dejándolo flotar lejos, mientras Osiris, incapaz de escapar, era arrastrado por la corriente hasta desaparecer de la vista. El dolor y la desesperación invadieron el corazón de Isis. Amaba profundamente a Osiris, y su pérdida la devastó. Pero Isis era una diosa fuerte y determinada. No se dejaría abatir por la tristeza ni por la traición de Seth. Decidida a encontrar y restaurar a su esposo, Isis emprendió un largo viaje en busca del cuerpo de Osiris. Durante meses, quizá años, Isis buscó sin descanso. Recorrió las orillas del Nilo, atravesó desiertos y valles, consultó oráculos y pidió ayuda a otros dioses. Su búsqueda era incansable, y su dolor, profundo, pero nunca se rindió. Finalmente, después de mucho tiempo, Isis encontró el sarcófago de Osiris. Estaba atrapado en un bosquecillo de tamariscos, cuyas raíces habían envuelto el sarcófago, escondiéndolo del mundo. Con gran cuidado y reverencia, Isis liberó el sarcófago y lo abrió. Dentro, encontró el cuerpo de Osiris, aún intacto, pero frío como la muerte. A pesar de su dolor, Isis no se desesperó. Con su poderosa magia, comenzó a recitar antiguos encantamientos, llamando al alma de Osiris y tratando de devolverlo a la vida. Y así, usando todo su poder, Isis logró resucitar a Osiris, pero solo por el tiempo suficiente para concebir un hijo, Horus. Sabiendo que Seth aún representaba una gran amenaza, Isis se escondió en los pantanos del delta del Nilo para dar a luz y criar a Horus en seguridad. La diosa sabía que Horus era la única esperanza de venganza contra Seth y la única forma de restaurar el orden y la justicia en Egipto. Mientras Horus crecía, Isis le enseñó todo lo que sabía. Lo preparó para su destino, entrenándolo en las artes de la magia, la guerra y el liderazgo. Horus creció fuerte y sabio, pero también llevaba dentro de sí una profunda ira y un ardiente deseo de venganza contra Seth, el usurpador del trono de su padre. Pero Seth, consciente de la existencia de Horus, no permaneció inactivo. Intentó varias veces capturar o matar al joven dios, enviando serpientes venenosas, monstruos y tormentas para destruirlo. Sin embargo, Isis siempre logró proteger a su hijo, usando su magia y astucia para frustrar los planes de Seth. Con cada intento fallido de Seth, Horus se volvía más decidido a enfrentarse a su tío y recuperar el trono que le correspondía por derecho. Y así, cuando Horus alcanzó la edad adulta, estaba listo para la batalla final. El enfrentamiento entre Horus y Seth fue una de las batallas más épicas de la mitología egipcia. Los dos dioses se enfrentaron en combate varias veces, con el destino de Egipto y el equilibrio del mundo en juego. Cada batalla era más feroz que la anterior, con los dos guerreros usando todas sus habilidades y poderes. Horus, con su coraje y fuerza, logró herir a Seth varias veces, pero el dios del caos era implacable y siempre regresaba con más furia. Seth, por su parte, consiguió arrancar el ojo de Horus durante una de las batallas, pero Isis usó su magia para restaurar la visión de su hijo, haciéndolo aún más poderoso. El enfrentamiento final tuvo lugar en el Tribunal de los Dioses, donde los dioses restantes se reunieron para juzgar la disputa entre Horus y Seth. El juicio fue largo y acalorado, con los dioses divididos entre apoyar a Horus, el hijo legítimo de Osiris, y a Seth, que afirmaba ser el más fuerte y, por lo tanto, el más digno de gobernar. Durante el juicio, Horus demostró su fuerza, coraje y legitimidad como heredero al trono. Con la ayuda de su madre Isis, expuso las traiciones y crímenes de Seth, ganándose la simpatía de muchos dioses. Sin embargo, Seth no estaba dispuesto a ceder fácilmente. Desafió a Horus a una última batalla, donde el vencedor sería declarado rey de Egipto. Horus aceptó el desafío sin dudar. La batalla final entre Horus y Seth tuvo lugar en las orillas del Nilo, el mismo río donde Seth había traicionado a Osiris. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento épico, con los cielos oscureciéndose y el viento soplando ferozmente. Los dioses observaron en silencio,
sabiendo que el desenlace de esta batalla determinaría el futuro de Egipto. Horus y Seth se enfrentaron como titanes, golpeándose con fuerza y velocidad. El sonido de sus armas resonaba como truenos, y cada golpe hacía temblar la tierra. La lucha fue tan feroz que las aguas del Nilo comenzaron a agitarse, formando olas gigantescas que amenazaban con engullir a los combatientes. Horus, impulsado por el deseo de vengar a su padre y restaurar el orden, luchó con todas sus fuerzas. Seth, por su parte, luchaba con la furia de un dios que se negaba a ser derrotado. El duelo parecía interminable, con ambos lados exhaustos, pero ninguno dispuesto a rendirse. Finalmente, en un momento de brillante estrategia, Horus logró desarmar a Seth y derribarlo al suelo. Con Seth inmovilizado, Horus levantó su arma para asestar el golpe final. Pero en el último momento, dudó. El deseo de venganza estaba en su corazón, pero también lo estaba la sabiduría que su madre Isis le había enseñado, que la verdadera fuerza de un rey no residía en la destrucción, sino en la justicia. Horus bajó su arma, declarando que Seth sería perdonado, pero exiliado para siempre en los desiertos, lejos del trono y de las tierras fértiles de Egipto. Los dioses, impresionados con la misericordia de Horus, estuvieron de acuerdo con la decisión. Con Seth exiliado, Horus fue coronado como el nuevo rey de Egipto. Su ascenso al trono fue celebrado con gran alegría, tanto por los dioses como por los mortales. Bajo el reinado de Horus, la paz y la prosperidad fueron restauradas en Egipto. Las tierras florecieron de nuevo y el orden fue restablecido. Horus gobernó con justicia y sabiduría, siempre recordando las lecciones que había aprendido en su viaje. Honró la memoria de su padre, Osiris, construyendo templos en su nombre y asegurándose de que su historia se transmitiera de generación en generación. Pero Horus también nunca olvidó las luchas que enfrentó para llegar al trono. Comprendió que el verdadero liderazgo provenía de la compasión y el equilibrio, y no solo de la fuerza bruta. Y así, gobernó con un corazón firme, pero misericordioso, asegurándose de que el caos nunca más prevaleciera sobre Egipto. La leyenda de Horus no es solo la historia de una batalla épica entre dioses. Es una historia sobre justicia, coraje y el equilibrio entre la fuerza y la compasión. Horus se convirtió en un símbolo de realeza y protección, y los faraones egipcios se consideraban sus descendientes, gobernando en su nombre. La historia de Horus y Seth también nos enseña sobre el poder de la resiliencia. Incluso frente a la traición y la pérdida, Isis y Horus nunca abandonaron su misión. Enfrentaron adversidades inimaginables, pero a través de la perseverancia y la fe, lograron restaurar el orden y traer paz a Egipto. Y así, la leyenda de Horus continúa siendo contada, inspirando a generaciones a luchar por la justicia, a buscar el equilibrio en sus vidas y a nunca rendirse, incluso ante los mayores desafíos. La historia de Horus es una historia de triunfo, no solo sobre los enemigos externos, sino sobre las batallas internas que todos enfrentamos. Y por eso, incluso miles de años después, la leyenda de Horus sigue resonando con tanta fuerza en los corazones de aquellos que la escuchan. Nasreddin Hodja es una figura central en la cultura popular de muchos países del Medio Oriente y Asia Central. Conocido por su astucia, humor agudo y, a menudo, una dosis de locura, Nasreddin es tanto un héroe como un tonto, desafiando las normas sociales con su pensamiento inesperado y sus enfoques inusuales para los problemas de la vida. Las historias de Nasreddin son atemporales, transmitidas de generación en generación, y ofrecen no solo entretenimiento, sino también profundas lecciones sobre la naturaleza humana. En este cuento, vamos a explorar algunas de las historias más intrigantes de Nasreddin, unidas en una narrativa continua que te mantendrá enganchado hasta el final. Era un día caluroso de verano en el pueblo de Akseir, y Nasreddin estaba sentado a la sombra de un gran árbol, admirando a su burro. No era un animal especial, pero para Nasreddin, ese burro era único. Le servía de montura, de ayudante en las tareas, y a veces, incluso de consejero, si es que tal cosa se pudiera decir. Sin embargo, ese día, Nasreddin estaba inquieto. El burro, normalmente obediente y tranquilo, parecía agitado, moviendo la cola con impaciencia y golpeando el suelo con sus cascos. ¿Por qué estás tan inquieto, amigo mío?, preguntó Nasreddin, más para sí mismo que para el burro.
Poco sabía él que ese día sería el comienzo de una serie de eventos que transformarían su vida. Decidido a resolver el misterio del extraño comportamiento del burro, Nasreddin montó en él y comenzó a recorrer las calles del pueblo. El animal caminaba con una determinación inusual, como si supiera exactamente a dónde iba. Los aldeanos, al ver a Nasreddin pasar, levantaban las cejas y sonreían, ya acostumbrados a sus peripecias. Pero nadie lo detuvo. Había algo en la mirada de Nasreddin y en la firmeza del paso del burro que sugería que algo importante estaba a punto de suceder. El burro llevó a Nasreddin hasta la casa del mercader más rico del pueblo, un hombre conocido por su avaricia y desprecio por los pobres. El mercader, al ver a Nasreddin en la puerta, frunció el ceño. «¿Qué quieres, Nasreddin?», preguntó el mercader, con la voz cargada de desconfianza. Nasreddin bajó del burro y miró fijamente a los ojos del hombre. «Mi burro me trajo aquí. Y como sabes, es un animal muy sabio. Parece que hay algo que debo aprender de ti hoy». El mercader rió, una risa seca y sin alegría. «¿Tu burro es sabio? ¿O quizás eres tú el que está loco?». «Tal vez ambos», respondió Nasreddin con una sonrisa misteriosa. «Pero dime, ¿cuál es el asunto que tienes para enseñarme hoy?». El mercader, incómodo con la mirada penetrante de Nasreddin, vaciló. Algo dentro de él le decía que no debía subestimar a ese hombre de ropas simples y aire despreocupado. Pero el orgullo era más fuerte. «No tengo nada que enseñarte, Nasreddin. Pero si deseas aprender, ¿por qué no vuelves a casa e intentas descubrir por ti mismo por qué tu burro te trajo hasta aquí?». Nasreddin, sin perder la compostura, agradeció y montó en el burro nuevamente. Pero antes de irse, lanzó una última mirada al mercader. «Voy a hacer eso. Pero recuerda, no siempre lo que parece ser es, y no siempre lo que es aparente es la verdad». Con esas palabras, dejó al mercader pensando, mientras se dirigía a su próxima parada. El camino de regreso a la casa de Nasreddin fue silencioso, pero cargado de presentimientos. Al llegar, Nasreddin no pudo sacar de su mente la perturbada mirada del mercader. Sentía que había algo oculto bajo la superficie, algo que necesitaba ser descubierto. Esa noche, Nasreddin tuvo un sueño. En el sueño, vio al mercader sentado a la mesa, rodeado de riquezas, pero había una sombra detrás de él, una presencia sombría que parecía pesar sobre sus hombros. Nasreddin se despertó sudando frío. Sabía que eso era más que un sueño, era una advertencia. Al día siguiente, Nasreddin decidió visitar al mercader nuevamente. Esta vez, fue recibido por un sirviente, quien le informó que el mercader estaba gravemente enfermo y no podía ver a nadie. Pero Nasreddin insistió. Sakael Quirver. «Dile que Nasreddin está aquí y tiene algo importante que decirle». El sirviente, reacio, entró en la casa para dar el mensaje. Pocos minutos después, regresó asintiendo con la cabeza. «El señor mercader ha aceptado verte. Pero no puedes tardar». Nasreddin entró en la casa. El ambiente estaba cargado de una tensión casi palpable. Al subir las escaleras hasta la habitación del mercader, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba definitivamente mal. El mercader estaba acostado en la cama, pálido y con una mirada cansada. Cuando vio a Nasreddin, intentó sonreír, pero fue un esfuerzo patético. «Nasreddin, ¿qué te trae por aquí?», preguntó con voz débil. «Vine porque soñé contigo anoche», respondió Nasreddin con franqueza. «Y en el sueño, vi una sombra detrás de ti. Creo que necesitas ayuda». El mercader cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Hay algo que no le he contado a nadie, Nasreddin», comenzó. «Siempre he sido un hombre rico, pero nunca encontré la paz. Hace años, tomé una decisión terrible. Escondí un tesoro que debió haber sido dividido entre mis parientes cuando mi padre murió. En lugar de eso, me quedé con todo para mí». Nasreddin escuchó en silencio, con el corazón pesado por la confesión del hombre. «¿Y dónde está ese tesoro ahora?», preguntó calmadamente. «Está enterrado, pero ni siquiera yo recuerdo exactamente dónde. La culpa me ha estado consumiendo por dentro. Antes de morir, quería corregir mi error. Pero el tiempo se está acabando,
Nasreddin. No sé si podré hacerlo. Nasreddin miró profundamente a los ojos del mercader y hizo un gesto para que se calmara. No te preocupes. Encontraré el tesoro. Y me aseguraré de que llegue a las manos correctas. El mercader, conmovido por la sinceridad de Nasreddin, asintió. Confío en ti, Nasreddin. Por favor, no dejes que mi error condene mi alma. En los días siguientes, Nasreddin comenzó la búsqueda del tesoro perdido. Sabía que no sería una tarea fácil, pero estaba decidido a ayudar al mercader a redimirse, incluso si era lo último que hiciera. La primera pista vino de un antiguo diario que Nasreddin encontró en la habitación del mercader. Las páginas estaban desgastadas y casi ilegibles, pero logró descifrar algunas anotaciones. El mercader, en su juventud, mencionaba frecuentemente un bosque cerca del pueblo donde le gustaba ir a pensar y reflexionar. Había algo en ese lugar que parecía importante, pero Nasreddin aún no lograba juntar todas las piezas. Decidió comenzar su búsqueda por allí. El bosque era denso y silencioso, con árboles antiguos cuyas ramas formaban un dosel cerrado, bloqueando la luz del sol. Nasreddin caminaba despacio, observando el entorno a su alrededor, buscando cualquier señal que pudiera indicar el lugar donde el tesoro estaba enterrado. Después de horas de búsqueda infructuosa, Nasreddin comenzó a cuestionar si estaba en el camino correcto. Se sentó en una roca para descansar y reflexionar. Fue entonces cuando notó algo extraño. Un árbol en medio del bosque parecía diferente a los demás. Tenía marcas en el tronco, como si alguien hubiera cortado en él hace mucho tiempo. Intrigado, Nasreddin se acercó y comenzó a examinar el árbol más de cerca. Las marcas eran profundas, y a medida que seguía la línea de las cicatrices, se dio cuenta de que formaban un patrón. Había algo enterrado debajo de ese árbol, estaba seguro de ello. Nasreddin regresó al pueblo para buscar herramientas y volvió al bosque al día siguiente, decidido a desenterrar lo que fuera que estuviera escondido allí. La excavación fue lenta y agotadora, pero finalmente, después de horas de arduo trabajo, la pala de Nasreddin golpeó algo duro. Se arrodilló y comenzó a remover la tierra con las manos, hasta que finalmente reveló un cofre de madera, viejo y desgastado, pero aún intacto. Su corazón latía acelerado mientras abría el cofre. Dentro, había monedas de oro, joyas y documentos antiguos. Pero lo que más llamó la atención de Nasreddin fue una carta, escrita por el padre del mercader. La carta instruía al destinatario a dividir el tesoro entre los miembros de la familia, como era el deseo del difunto. Nasreddin sabía que había encontrado el tesoro correcto, pero ahora enfrentaba un nuevo dilema. ¿Cómo asegurarse de que el tesoro fuera distribuido justamente, sin levantar sospechas o causar conflictos en el pueblo? La noticia sobre el tesoro recuperado se extendió rápidamente por el pueblo. Todos sabían que Nasreddin había encontrado algo, pero pocos conocían la verdad completa. Cuando los parientes del mercader llegaron para reclamar sus partes, Nasreddin fue cauteloso. Sabía que la riqueza podía corromper incluso a los corazones más puros. Para resolver la situación, Nasreddin convocó una reunión en la plaza central del pueblo. Los habitantes, curiosos, se reunieron para ver lo que haría. «Amigos míos», comenzó Nasreddin, «he encontrado un tesoro que pertenece a todos ustedes. Pero antes de distribuirlo, necesitamos asegurarnos de que se haga de la manera correcta». Los parientes del mercader, impacientes, exigieron que el tesoro fuera dividido inmediatamente. «No es tan simple», respondió Nasreddin con calma. «Este tesoro está manchado por la avaricia y la injusticia. Si queremos limpiar su origen, primero debemos limpiar nuestros corazones». El pueblo murmuraba entre sí, intrigado por las palabras de Nasreddin. «Propongo una prueba», continuó. «Cada uno de ustedes debe realizar un acto de bondad, sin esperar nada a cambio. Solo entonces el tesoro será dividido entre aquellos que hayan demostrado ser dignos de él». Los parientes se indignaron con la idea, pero el pueblo apoyó la propuesta de Nasreddin. Sabían que él no hacía nada sin un propósito. Durante las semanas siguientes, Nasreddin observó atentamente a los habitantes del pueblo. Algunos parientes del mercader intentaron realizar actos de bondad, pero sus acciones estaban motivadas por la avaricia y la esperanza de recibir una parte mayor del tesoro.
Otros, sin embargo, comenzaron a actuar con verdadera generosidad, ayudando a los necesitados y cuidando a los enfermos sin esperar nada a cambio. Finalmente, llegó el día de dividir el tesoro. Nasreddin reunió nuevamente a todos en la plaza y comenzó a distribuir las riquezas. Pero, para sorpresa de todos, dio la mayor parte del tesoro a aquellos que habían demostrado verdadera bondad, independientemente de si eran parientes del mercader o no. Este tesoro fue manchado por la avaricia, dijo Nasreddin, pero ahora ha sido purificado por la bondad. Que sirva como un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en el oro o las joyas, sino en los actos que hacemos en nombre de la justicia y la compasión. Los parientes del mercader, avergonzados, no tuvieron más remedio que aceptar la decisión de Nasreddin. Y así, el pueblo prosperó, no solo en riquezas materiales, sino también en espíritu. Sin embargo, a pesar de la solución justa, Nasreddin no podía deshacerse de una sensación de inquietud. Algo aún no estaba bien. Esa noche, mientras caminaba solo por las calles silenciosas del pueblo, fue abordado por una figura encapuchada. Nasreddin, dijo la figura en una voz baja y ronca, hay más de lo que sabes. Nasreddin no mostró sorpresa. Estaba acostumbrado a encuentros misteriosos. ¿Qué quieres decir?, preguntó con calma. Esa carta que encontraste en el cofre no era la única. El mercader tenía otro secreto, un secreto que no quería que nadie supiera. La figura extendió la mano, revelando un trozo de papel envejecido. Encontré esto en la casa del mercader, continuó. Léelo, y entenderás. Nasreddin tomó el papel y comenzó a leer. Era otra carta, pero esta vez, escrita por el propio mercader. En ella, confesaba un crimen aún más grave. Había traicionado a un viejo amigo de la familia, un sabio que había confiado en él para guardar un tesoro sagrado. El mercader, sin embargo, nunca devolvió el tesoro y dejó que el amigo muriera en la pobreza. Nasreddin sintió un peso en el corazón al leer la carta. Sabía que ese nuevo tesoro necesitaba ser encontrado y devuelto a sus legítimos herederos. Pero, ¿dónde estaba escondido? La figura encapuchada entregó a Nasreddin una pequeña llave. Esta llave es la única pista, dijo la figura antes de desaparecer en la noche. Nasreddin miró la llave en su mano, sabiendo que su viaje estaba lejos de terminar. Había más secretos por descubrir, y más justicia por hacer. Pasó los días siguientes tratando de descubrir a qué cerradura pertenecía la llave. Preguntó a los habitantes más ancianos del pueblo, exploró lugares antiguos e incluso consultó algunos libros viejos. Pero todo parecía ser en vano. La llave era simple, de metal envejecido, y no ofrecía ninguna pista obvia. Frustrado, Nasreddin decidió volver a la casa del mercader, ahora vacía y abandonada. Era un lugar sombrío, lleno de recuerdos del hombre avaricioso que había escondido tantos secretos. Mientras caminaba por los pasillos, los recuerdos de sus visitas anteriores surgían en la mente de Nasreddin. Fue entonces cuando notó algo que antes le había pasado desapercibido: una alfombra vieja y descolorida en el centro de la sala. Parecía fuera de lugar, como si hubiera sido movida recientemente. Nasreddin corrió la alfombra a un lado y descubrió una puerta cerrada en el suelo. Quizás esta sea la cerradura que la llave abre, murmuró para sí mismo. Con manos temblorosas, insertó la llave en la cerradura y la giró. Hubo un clic audible, y la puerta se abrió, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad abajo. Nasreddin encendió una linterna y comenzó a descender. El aire estaba húmedo y frío, y el sonido de sus pasos resonaba en las paredes de piedra. Al llegar al fondo, encontró una pequeña sala. En el centro de ella, había un cofre de madera maciza, diferente al primero que había encontrado en el bosque. El corazón de Nasreddin latía acelerado mientras se acercaba al cofre. Con esfuerzo, lo abrió y vio el contenido. Dentro, había reliquias antiguas, piezas de oro intrincadamente trabajadas y un pergamino amarillento por el tiempo. Nasreddin tomó el pergamino y comenzó a leerlo. Era una carta escrita por el viejo amigo del mercader, explicando el origen del tesoro sagrado y la importancia de protegerlo. El tesoro, decía la carta, debía ser devuelto a su lugar de origen, un antiguo templo en las montañas, para que la paz fuera restaurada.
Nasreddin sabía que esa sería su próxima misión. Tenía que devolver el tesoro al templo, y así, cumplir con la última voluntad del amigo traicionado. Pero sabía que el viaje sería peligroso y lleno de desafíos. Las montañas eran traicioneras, y el camino hacia el templo estaba lleno de peligros desconocidos. Sin embargo, Nasreddin estaba decidido. No era solo una cuestión de devolver el tesoro, sino de restaurar la justicia y el honor, algo que siempre había guiado sus acciones. El viaje hasta las montañas fue largo y arduo. Nasreddin, con el cofre atado a las espaldas de su fiel burro, enfrentó caminos estrechos y escarpados, tormentas repentinas y noches heladas. Pero la determinación en su corazón lo mantenía firme. En el segundo día de su viaje, Nasreddin encontró a un viajero solitario, un hombre anciano que caminaba con dificultad. A pesar de su prisa, Nasreddin se detuvo para ayudar al hombre, ofreciéndole un poco de agua y comida. «Eres un hombre bondadoso», dijo el viajero, después de saciar su sed. «¿A dónde vas, cargando esa pesada carga?» «Voy a devolver algo que fue robado», respondió Nasreddin con sinceridad. El viajero asintió, como si entendiera la importancia de la misión. «Yo he caminado por estas montañas muchas veces», dijo él. «Conozco bien el templo del que hablas. Pero ten cuidado, porque el camino está lleno de peligros, no solo físicos, sino también espirituales. Aquellos que tienen corazones impuros nunca llegan a su destino». Nasreddin agradeció el consejo y continuó su viaje. Pero las palabras del viajero quedaron en su mente. Sabía que su misión era justa, pero también sabía que las montañas eran conocidas por ser un lugar de pruebas. Solo aquellos con verdadera valentía y pureza de intención podrían alcanzar el templo. Al anochecer del tercer día, Nasreddin encontró un grupo de bandidos. Eran hombres rudos, con cicatrices en el rostro y ojos llenos de malicia. Rodearon a Nasreddin, exigiendo que entregara el cofre. «No tengo nada para ustedes», dijo Nasreddin con calma. «Este tesoro no me pertenece, y no será de ninguno de ustedes». Los bandidos rieron y avanzaron, pero antes de que pudieran tocarlo, Nasreddin levantó la mano. «Déjenme contarles una historia antes de que tomen una decisión», dijo. Los bandidos se detuvieron, intrigados por las palabras de Nasreddin. «Esta no es una historia cualquiera», continuó Nasreddin. «Es la historia de un hombre que fue traicionado por su mejor amigo. Un hombre que confiaba en que su amigo protegería lo más preciado que tenía, solo para descubrir que fue engañado y dejado para morir en la pobreza. Ese hombre no pidió venganza, no maldijo a su amigo, solo deseaba que su legado fuera honrado. Y ahora, ese legado está en mis manos, y mi único deseo es cumplir con su última voluntad». Los bandidos se miraron entre sí, desconcertados por las palabras de Nasreddin. No esperaban escuchar una historia así, y mucho menos de alguien que no parecía tener miedo de ellos. «Podrías tomar este tesoro», continuó Nasreddin, «pero si lo haces, estarás continuando la traición. Y la maldición que cayó sobre el mercader que lo robó caerá sobre ti también. Pero si me dejas continuar mi viaje, estarás haciendo lo correcto, y quizás, algún día, el destino te recompensará por ello». Hubo un largo silencio mientras los bandidos consideraban sus opciones. Finalmente, el líder del grupo dio un paso atrás. «Vete, hombre sabio», dijo con voz ronca. «No queremos tu maldición, ni tu tesoro. Ve y cumple tu misión». Nasreddin asintió, agradecido, y continuó su camino, dejando atrás a los bandidos, que ahora lo miraban con respeto. Finalmente, después de días de arduo viaje, Nasreddin llegó al antiguo templo en las montañas. Era un lugar sagrado, rodeado de un aire de tranquilidad y paz. Al llegar, fue recibido por los monjes que vivían allí, quienes lo guiarían para realizar la ceremonia de restitución del tesoro. Nasreddin supo que había hecho lo correcto, y sintió una profunda satisfacción al ver el legado del viejo amigo del mercader finalmente honrado. La historia de Nasreddin no termina aquí, pero este es solo un capítulo más de las muchas aventuras que vivirá. La justicia prevalece, y el honor es restaurado, pero el camino de Nasreddin aún tiene muchos más misterios por desentrañar. Y así, la historia de Nasreddin continúa, siempre en busca de la verdad, la justicia,
y la sabiduría en un mundo lleno de desafíos y sorpresas. A lenda de Gilgamesh é uma das histórias mais antigas e fascinantes da humanidade, gravada em tabelas de arcila há mais de 4.000 anos. Esta epopeia, originária da antiga Mesopotâmia, conta a vida e as asanas de Gilgamesh, um rei que era dos tercios deuses e um tércio humano. Sua história trata de temas profundos como o poder, a amizade, a mortalidade e a busca do imortal. Tudo começa na cidade de Uruk, uma cidade poderosa com muralhas majestosas, construída sob as ordens de Gilgamesh. Este rei é conhecido por sua força e beleza, mas também é temido por sua tirania. Apesar de sua divindade parcial, Gilgamesh governou com mão de ferro, impondo sua vontade sobre seu povo, que começou a desesperar perto de seu jugo. Os habitantes de Uruk, agobiados pela sua opressão, elevam seus apelos aos deuses, suplicando que Inter. Os deuses, comovidos pelas súplicas da gente, criam a Enkidu, um cerecho de arcila pela diosa Aruru. Enkidu é um homem salvo, que vive entre os animais nos vastos bosques e florestas. Corre com as gacelas, bebe dos rios e é tão forte como as bestas que habitam o lugar. Desconheça o mundo dos homens e não se interesse por conhecê-lo. É um espírito livre, em perfeita harmonia com a naturalidade. Mas o destino de Enkidu mudou quando um caçador o viu, temendo que sua presença interferisse em seu trabalho. Consulte Gilgamesh para pedir ajuda. Intrigado, Gilgamesh envia a Shanyat, uma sacerdotisa, para que a civilidade. Shanyat utiliza sua beleza e encanto para seduzir Enkidu. Durante 7 dias e 6 noites, ela permanece com ele, encenando-lhe os caminhos dos homens. Enkidu, depois deste encontro, comece a mudar. Os animais, que antes o aceitaram como um dos suyos, agora são eles. Ele se tornou um homem. Enkidu, agora consciente de sua nova identidade, decide ir para Uruk para enfrentar Gilgamesh. Ao chegar, os dois homens enfrentam uma luta épica. Se golpeam com uma força sobrenatural, fazendo temblar a terra baixa de suas torres. Mas no final, em vez de continuar a luta, ambos reconhecem no outro um igual, um irmão. Assim, o inimigo inicial se transforma em uma amizade profunda e duradoura. Juntos, Gilgamesh e Enkidu empreendem uma aventura para obter a glória eterna. Decidi viajar para o bosque de Los Cedros, um lugar sagrado vigiado pelo temível demônio Umbaba. Este bosque é conhecido por suas enormes árvores, cujas copas alcançam o cielo, e a madeira que se obtém deles é a mais apreciada de toda a terra. No entanto, ninguém se atreveu a entrar no bosque por meio de Umbaba, quem foi posto ali pelos deuses para protegê-lo. Gilgamesh, impulsado por seu desejo de deixar uma alma indelével na história, não se deixou intimidar e convencer Enkidu para que o acompanhasse. Juntos, empreendemos uma viagem longa e perigosa até o bosque. À medida que se aborda, Gilgamesh começa a ter sonhos perturbadores que pressagiam o perigo que enfrenta, mas sua resolução também não se concretiza. Quando finalmente chegamos ao bosque de Los Cedros, a atmosfera se torna tensa. O encontro com Umbaba é inevitável e o combate é feroz. Umbaba é uma criatura aterradora, com uma força descomunal e um rugido que faz temblar a terra. No entanto, com a ajuda dos ventos enviados pelos deuses, Gilgamesh e Enkidu conseguiram derrotá-lo. O monstro ruega por sua vida, prometendo ser seu servidor, mas Enkidu, temendo que Umbaba possa se vingar no futuro, convença Gilgamesh de matá-lo. Tras venceram a Umbaba, os heróis cortaram os preciosos cedros e retornaram triunfantes a Uruk, onde foram recebidos com celebrações e aplausos. Mas sua vitória também atraiu a atenção de Ishtar, a divindade do amor e da guerra. Encantada pela namorada e beleza de Gilgamesh, ela propôs o casamento. Sem embargo, Gilgamesh, consciente do destino dos amantes anteriores da diosa, da rechaza. Ishtar, furioso pela humilhação, sube ao céu e pede ao seu pai, Anu, que envia ao touro Deus Cielo para castigar Gilgamesh. Anu, ainda reticente, aceite os desejos de sua filha. O touro Deus Cielo desciende sobre Uruk, causando destruição e morte. Mas mais uma vez, Gilgamesh e Enkidu lançaram forças e lograram derrotar a bestia. Enkidu, cheio de orgulho, arranca uma pata do touro e a lança para Ishtar, que observa desde o alto das muralhas de Uruk. Este desafio a Deus não cai sem consequências.
Os deuses são encontrados e decidem que um dos heróis deve morrer como castigo por matar um baba e ao touro Deus Cielo. O eleito é Enkidu. Pronto, Enkidu caiu gravemente enfermo. À medida que sua saúde se deteriora, lamenta seu destino e maldiz o dia em que foi levado à civilização. No entanto, antes de morrer, também reconheci a alegria que encontrei em sua amizade com Gilgame. Finalmente, sucumbe à morte. A morte de Enkidu envolve Gilgame em uma profunda desesperança. Incapaz de aceitar a mortalidade de seu amigo, e consciente agora de seu próprio destino mortal, Gilgame decide embarcar em uma busca desesperada para encontrar a imortalidade. Sua viagem o levou através de desertos e montanhas, enfrentando inúmeros perigos. Finalmente, chegou ao fim do mundo, onde busca Utnapishtim, o único homem que recebeu a vida eterna pelos deuses após sobreviver a um grande dilúvio. Utnapishtim ouviu a súplica de Gilgame e, em vez de dar-lhe a imortalidade do imediato, contou a história do dilúvio, como os deuses decidiram destruir a humanidade, mas como foi salvo por sua devoção e obediência. Gilgame, desesperado por evitar o destino de todos os mortais, pede um meio para obter a vida eterna. Utnapishtim, com compaixão, ele plantou um desafio. Se Gilgame puder manter o desespero durante 6 dias e 7 noites, se ele concederá o que deseja. Pero Gilgame, agotado por sua viagem, cai em. Quando despierta, Utnapishtim lhe mostra os dias que dormiu, traz. Mas desolado. Gilgame finalmente aceita sua mortalidade e retorna ao seu papel de rei, governando com uma nova perspectiva. A lenda de Gilgame, com todas as suas aventuras e lições, perdurou ao longo dos séculos, registrando-nos a importância da amizade, do poder e do poder. ¿Y tú? ¿Qué te parecieron las leyendas del vídeo de hoy? Deja tu opinión en los comentarios.